Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, les cuento que he decidido hacer un video muy especial para un libro igualmente especial, un libro que acabo de terminar de leer, un libro impresionante. De hecho es lo menos parecido a los libros habituales de una novela, una historia, una prosa habitual, porque el mismo libro en sí mismo es todo una enciclopedia. Es como ir a un museo, es como estar directamente en una tertulia donde encuentro poesía, donde encuentro ir a un museo, donde encuentro todas las obras de los últimos 2000 años, obviamente de forma resumida, pero básicamente es la historia, un ejercicio arqueológico que hizo Humberto Eco sobre la fealdad. ¿Sí? El libro se llama Historia de la Fealdad, a cargo de Humberto Eco. Este libro es, como les decía, es ir y visitar, es una enciclopedia, no es un libro para leer de corrido, no es un libro en donde tú vas a encontrar un inicio, un nudo y un desenlace como es habitual en muchas de las obras. Por el contrario, es un libro para estudiar, es un libro que uno se sienta, toma apuntes, reconoce momentos históricos, interpretaciones artísticas, miradas acerca de, en este caso particular, la fealdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ha significado en los últimos 2000 o inclusive 2500 años según la recopilación del autor? De una vez voy a decir que este libro es definitivamente un libro erudito, muy bien recopilado, académico, histórico, pero tiene solamente un pero que hay que tener presente, y es que es un libro para las personas que conocen este término completamente eurocentrista o eurocéntrico. Quiere decir que la historia que recoge es una historia muy desde la narración europea. Poco se encuentra en alusiones a África, poco se encuentra alusiones a Asia y muy poco se encuentra alusiones a Latinoamérica. Casi toda la historia de la fealdad que recoge acá es la historia oficial eh, de la Europa um, poco antes de Cristo, digamos 2500, o sea, la Grecia helenística, la Grecia, la clásica, pasa después por Jesús, ¿sí? Cómo se interpretaba la belleza, en este caso la fealdad, en Jesús, pasa por el medioevo, pasa por el renacentismo, la era industrial y por último la vida moderna. Como les digo, es un libro para estudiar, es un libro que además se encuentran todas las obras y aparecen menciones de en qué museo están, dónde las pueden encontrar. Es un libro para apreciar, ¿sí? Apreciar. Bueno, entonces voy a ir al grano directamente para que ustedes sepan de qué se trata la historia de la fealdad de Humberto Eco. Bueno, yo tomé unos apuntes que les voy a ir mostrando. Lo primero que les quiero mostrar es que habla acerca de la fealdad como una suerte de algo que siempre ha sucedido, inclusive con una dosis de moralidad, ¿sí? Lo que es feo normalmente se le asoció con el paso del tiempo a lo inmoral. Por eso es que es muy fácil ver que inclusive hoy propagandas muestren a alguien desfigurado y a alguien feo como alguien inmoral. Por ejemplo, a un consumidor de drogas se le pinta sucio, demacrado, feo, sucio, casi en la indigencia, cuando se quiere sancionar la moralidad del consumo, por ejemplo, de alcohol o de una sustancia, por ejemplo, de la marihuana. Otra cosa, por ejemplo, cuando los nazis querían mostrar qué tan feos eran los judíos o qué tan inmorales, los hacían narizones, con unos barros, jorobados, bajitos y con unas pretensiones en sus gestos malévolos, y eso hacía que la sociedad alemana los viera inmorales. Cuando nosotros hablamos de la corrupción física, por ejemplo, los granos, verrugas, olores, una lengua muy gruesa, estamos hablando de alguien malo. Entonces, en ese sentido, la narración de la historia de la fealdad pasa por qué era lo malo qué era lo feo, perdón, durante la época del medioevo. Entonces se hablaba, por ejemplo, de los mártires, de ese ejercicio de martirizarse, de lastimarse, de enaltecer el sufrimiento por el que pasó Cristo.
Los monstruos, como les decía, se asocia con lo moral. Entonces los pintores empiezan a hacer, muchos de ustedes deben saber que por mucho tiempo el aura de lo malvado, el aura, un diablo, era la representación de todo el mal. Entonces se hacían muchos monstruos, se hacían figuras malévolas, y con eso lo que estaban haciendo era definir qué era lo que se entendía como inmoral, los 7 pecados. Entonces el monstruo de la gula, el monstruo de la lujuria, y siempre se le asocia con demonios. Pero ya hacia la época renacentista se va un poco más hacia la caricatura, ya se vuelve a mirar al ser humano. Y hubo algo aquí que me pareció absolutamente impactante, y es esto de cómo llega un momento en donde se hace un gesto romántico de lo feo, y sospecho yo que es el nacimiento de lo que es el realismo, y concretamente el realismo sucio. ¿Por qué? Porque se dibujan fiestas de gente pobre, de gente excluida socialmente, y se dice, mira ellos cómo se divierten, mira ellos cómo la pasan de bien, cocinan un cerdo. Y entonces cierta clase erudita, aristocrática, bien formada, se toma el trabajo de pintar a los feos y ver cómo ellos la pasan bien. Y si ustedes se ponen a mirar con el paso del tiempo, este tipo de narrativa es la que se encuentra en el realismo, concretamente en el realismo sucio. ¿Por qué? Porque lo que se hace es hacer un énfasis en aquella sociedad que es fea y corrupta, de la cual no quiero hacer parte, pero en últimas habla de cierta degradación, de cierta decadencia, que después en la Revolución Industrial toma mucha más fuerza, porque el humo, las máquinas, los hierros son otra forma de fealdad y de decadencia. Las cantinas, los borrachos, la pobreza, el hollín, y eso se vuelve una forma también de decadencia, y hay que hacer una manifestación crítica y social hacia ese tipo de fealdad de los hierros que aleja de la naturaleza. Todo ese es el énfasis que se va encontrando a lo largo de esta enciclopedia de la historia de lo feo, en donde, como les decía, se pasa por la tortura, el sadismo, el demonio, las pinturas alegóricas a los santos, y por último va pasando después hacia la revolución industrial, la pobreza, las cantinas, la decadencia, etc. Después se habla de un triunfo al principio del siglo XX, se nombra a Dalí, se nombra a Picasso, se nombra a Duchamp, en donde ellos hacen una exaltación a un cierto tipo de arte postmoderno, en donde ya lo feo empieza a ser resaltado como inclusive algo con mucho interés intelectual, es decir, se resalta nuevamente una figura, unas formas desfiguradas en el arte que pueden tener cierto interés culto, pero más por lo que esconde detrás lo social, sin decir que antes no hubiera una manifestación social de eso. Por último, hay unas menciones que me parecieron bastante novedosas para mí, y es el caso de lo kitsch y lo camp. Lo kitsch es aquel tipo de arte en donde las personas como que no tienen buen gusto, pero tratan de tener buen gusto y no logran convencer a cierta clase erudita de tenerlo. Por ejemplo, como tener vidrios polarizados, como tener de repente una biblioteca con muchos libros que no se leen, o como tener por ejemplo, un teléfono que parece de oro y plata y es plástico, es decir, como cierto mal gusto. El autor no lo nombra como mal gusto ni como algo ordinario, pero yo, para que lo entiendan, entonces cierta apreciación del arte de las personas que en realidad no conocen el arte. Y eso se mira como un atentado estético, por lo menos por las personas que denuncian que lo estético debe ser algo prioritario si se tiene en cuenta la cultura, el conocimiento en general de la historia de la sociedad que se manifiesta a través del arte. Y eso, para muchas personas, no es algo aceptable para cualquier paladar. Bueno, ahí termina. Después hace una mención de lo que es el arte hasta hoy. Sin embargo, yo creo que a mí lo que más me gustó, personalmente lo que más disfruté, es que se habla de la fealdad como algo que siempre está con nosotros, como algo que hace parte de nosotros. Es decir, la belleza que ustedes vean, donde la vean manifiesta, siempre va a tener unas patillas, siempre va a tener unos pequeños turupes, siempre va a tener cierta resequedad en la piel, un pan siempre se va a estar roto al cocerse. Es decir, la belleza es una reunión entre pequeñas marcas que lo configuran en total su belleza.
De alguna manera, cuando ves belleza, estás reconociendo también cierta dosis de fealdad, y eso es lo que nos complementa. Nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo, todos convivimos, pero la maldad a veces se resalta para denunciar lo que cognitivamente nos parece malo. Bueno, como les decía, es un libro para estudiar, se los recomiendo. Normalmente este libro está en 120.000 pesos, pero últimamente he visto que hay promociones en donde se llega a conseguir en 80.000 pesos. Quien quiera, es un libro para estudiar, culto, para sentarse mucho tiempo, disfrutar todas las obras de arte, leer poesía, leer interpretaciones de los mismos autores acerca de sus obras y de otras, así que no dejen de leerlo. Historia de la fealdad de Humberto Eco. Les mando un saludo y solamente háganme saber si este video les gustó.